Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el pastor de la Iglesia Bautista, Eric Bertuzzi, que además es integrante de la Federación de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, para hablar de un tema muy particular que está debatiendo por estas horas la Convención Constituyente. Eric, buenas noches, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto de estar con ustedes esta noche. Bueno, a ver, se ha debatido hoy, pero mañana es el tratamiento en particular de los derechos y garantías, de las modificaciones en la reforma de la Constitución de la provincia, y sobre todo en estas últimas horas aparece una gran presión sobre los convencionales para ver si se cambia lo que dice la Convención del 62 o lo que dice la actual Constitución en Santa Fe con respecto al tema de la Iglesia Católica. Hasta ahora, supuestamente había desaparecido eso del texto. ¿Cuál es la postura de ustedes o de las iglesias evangélicas con respecto a este tema, en particular el artículo 3 de la Constitución? Bueno, las iglesias evangélicas históricamente vienen reclamando que se modifique el histórico artículo 3 o el actual artículo 3 que establece la confesionalidad oficial de la religión católica apostólica romana de la provincia, a la cual le deberá prestar su más decidido apoyo. Ese es el actual texto. En todo este tiempo, ante cada intento de reforma que han habido, las iglesias evangélicas y también otros sectores, ¿no?, han querido que se modifique eso y por distintas razones, bueno, no se logró llegar a una reforma de la Constitución. En esta instancia se tomó razón de ese reclamo histórico y hay consenso, hasta incluso la misma Iglesia Católica reconoce que es algo anacrónico que una provincia tenga una religión oficial. Entonces se llegó a un dictamen por mayoría de la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías, donde modifica este artículo, elimina la confesionalidad, establece una distinción entre el orden civil y el religioso y dice que la relación del Estado con las iglesias se va a regir por los principios de autonomía, no discriminación, igualdad, cooperación y neutralidad. Ese es el dictamen que, palabras más, palabras menos, hay cierto consenso y las iglesias que históricamente vienen haciendo este reclamo estaban de acuerdo con esto. Eric, yo tengo que dar fe, lo conozco al padre, un gran pastor acá de Santa Fe a nivel mundial, porque también ha llevado la palabra de Cristo en todo el mundo, pero ha sido uno de los pioneros en presentarse cada vez que había posibilidad de reforma o que ahí convocaban para charlar sobre la reforma. Federico Bertuzzi era el que primero encabezaba junto con varios pastores para hablar del tema. Es más, Simón Daza le ha hecho nota, ha salido publicado en la gráfica, en la web, que de la postura. Esto es un reclamo que viene con la Iglesia Evangélica hace mucho tiempo. Ahora, en estas últimas horas, la Iglesia Católica se da cuenta que fue borrada de una historia de 400 años y hace un planteo que, si bien estaba de acuerdo que hay que modificar el artículo 3, quiere un reconocimiento por todo lo que significó la Iglesia Católica en la construcción de esta Santa Fe. ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? No, nosotros queremos aclarar de que no hay ninguna animosidad contra la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Evangélica participa, coopera muchas veces en acciones comunes, en la pastoral social con la Iglesia Católica. Lo que sí creemos es que no hay ningún argumento que amerite una mención específica a la Iglesia Católica por encima de las demás comunidades de fe, porque eso es netamente discriminatorio. Es desconocer también el aporte y la tarea que realizan distintas confesiones. Y no creemos que se menoscabe ni se elimine la historia y el aporte que ha hecho la Iglesia Católica por aparecer o no aparecer. La Constitución no es un instrumento para hacer homenajes. La Constitución es un instrumento jurídico que organiza una sociedad, establece pautas, valores y principios, y en ese sentido entendemos que una Constitución moderna que da cuenta de lo que es el entramado social, no hay razón para la cual mantenga una distinción por encima de las demás confesiones religiosas. Ahora, te entiendo y vamos a hablar un poco cuál es cómo se compone religiosamente la Santa Fe de hoy. Pero sí vos estás diciendo que no se tendría que mencionar ni hacer algo específico con la Iglesia Católica. Pero Darío, ¿qué se aprobó con respecto a los combatientes de Malvinas?
Algo Sí. se hizo, Sí, un reconocimiento. de hecho, bueno, se puso algo que no existía en la Constitución del 62. Se los nombra específicamente. Yo creo que en ese caso, parecido a lo que vos estás diciendo. Está pidiendo ¿no? la Iglesia medio parecido a eso, que ya está aprobado. Ya es parte del texto nuevo de la reforma. Una mención a los combatientes de Malvinas. Es decir, ninguna constitución del mundo habla de los combatientes de Irak, de Irán, o de los que fueron, viste, a pelear al Vietnam. Pero digo que me parece que se están tomando de ahí que si hay reconocimiento para los combatientes de Malvinas, la Iglesia Católica, que fue parte del inicio de 400 años que tiene Santa Fe, ser, digamos, sobre todo hacen referencia a lo que significó la cantidad de iglesias en cada pueblo y la educación. Tiene más de 600 escuelas, dando cosas, y que son más del 30% de la población activa. ¿Ustedes cómo se identifican la iglesia evangélica hoy en esa proporcionalidad? Yo insisto, no tiene que ver que en la Constitución reconozca eso, porque tiene que haber igualdad entre los iguales. Ese es un principio básico de cualquier instrumento constitucional. Y no se trata de una cuestión de mayorías o minorías. Es cierto que la Iglesia Evangélica ha crecido exponencialmente en los últimos años y nosotros no pretendemos por eso que haya un reconocimiento explícito. De hecho, nuestro Señor Jesús enseñó al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, tiene que haber una separación de la Iglesia y el Estado. Y por más que haya cuestiones históricas que nadie las discute, no creemos que en la Constitución haya que plasmar nuevamente una distinción que pone por encima a las demás confesiones religiosas que hay. La sola mera, digamos, alusión está haciendo una distinción por encima de las demás, lo cual creemos que eso es discriminatorio. Ahora, Eric, al principio, de hecho, hubo algún obispo, incluso acá en Santa Fe, que hizo declaraciones que no veía mal, esto es lo que finalmente había salido como despacho de comisión, pero después hubo una movida ya de todos los obispos de la Iglesia Católica, pidiendo ahora que aparezca o que esté en el texto constitucional el nombre de ellos. ¿Cómo es la relación en estas reuniones interreligiosas que se han hecho en Santa Fe, en Rosario? ¿Cómo es el trabajo de ustedes con respecto a la Iglesia Católica? Es muy bueno. De hecho, ha habido causas que hemos trabajado en conjunto, como cuando fue la ley del aborto, o en su momento las leyes de identidad de género, o el tema de la educación sexual integral. O sea, compartimos muchos de los valores comunes, porque somos, digamos, descendientes judeo-cristianos de un mismo tronco, digamos. Pero eso no quita que podamos hacer una observación, en este caso, con algo que consideramos que no es correcto, no es justo. Y no hay razón de por qué tiene que una confesión ser nombrada. No sé cuál sería el temor de que no esté nombrada. De hecho, hay más de 10 provincias en Argentina que en sus constituciones provinciales no hacen ninguna mención a ninguna iglesia en particular, y todas las confesiones siguen funcionando normalmente, incluso la Iglesia Católica. El hecho de que haya dos convencionales que son pastores evangélicos, ¿ayuda en esta propuesta que tienen ustedes o no? Indudablemente ha permitido visibilizar y dar a conocer más fehacientemente un reclamo que ha sido histórico, pero obviamente estamos sujetos a los valores de la democracia, ¿no? En ese sentido. Pero sí consideramos de que de alguna manera han podido aportar tal vez una visión de un sector importante de la población. Se puede tomar, porque a ver, en las últimas horas hubo feligreses católicos, por así decirlo, que fueron a rezar afuera de la legislatura. En las próximas horas algunos dicen que va a haber una movilización también de sectores evangélicos. ¿Esto se puede convertir en una lucha católico contra evangélicos en el marco de esta discusión o no? No, que por eso vuelvo a aclarar lo que dije al principio. Esto no es algo contra la Iglesia Católica. Trabajamos en conjunto con la Iglesia Católica. Esto es una cuestión estricta de justicia y de algo que es un momento histórico. Una constitución no se reforma todos los años. Entonces es algo que trasciende la coyuntura y las mayorías o las minorías actuales de la población. No sabemos dentro de 50 años qué proporción de la población va a creer una cosa o va a creer otra. Por eso entendemos de que, aunque los evangélicos hayan crecido, acá no estamos pretendiendo que se nos nombre a nosotros, ni a los judíos, ni a los budistas, ni a los musulmanes.
tiene que ver con una cuestión de que es una cuestión institucional y es un momento histórico y ameritaría entonces, ya que hemos avanzado, que se ha reconocido a las confesiones y a las iglesias en su rol, bueno, que aprovechemos esta oportunidad y dejemos un texto que haga honor a esos principios de libertad e igualdad religiosa que la Constitución quiere sostener. Eric, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias.